Demetrio Fuentes Ferrera y soy el subdirector de Relaciones Externas de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la escuela, pero antes me gustaría explicaros un poco dónde estamos y dónde nos encontramos. La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén tiene su inicio en el año 1777, es decir, hace 237 años, y empezó como la primera escuela de minas de España. Posteriormente, a finales en 1800, un poquito más tarde en 1800, se trasladó la Escuela de Minas, se trasladó a Madrid, quedándose aquí la Escuela de Capataces. Ya en el año 1974, lo que era el antiguo edificio de la Academia, que era donde se encontraba la antigua Escuela de Minas, se traslada al edificio en el que estamos ahora, que como luego ya contaremos es lo que era la Real Cárcel de Forzados. Como os he comentado, somos una escuela de ingeniería, quiere decir que desde que se implantó el nuevo sistema de educación Bolonia, somos ingeniería, es decir, una ingeniería de 4 años, exactamente igual como se puede estudiar en cualquier otro centro de España, con sus salidas profesionales y con sus mismas atribuciones profesionales. Aquí en Almadén concretamente tenemos 4 ramas o 4 diferentes tipos de ingeniería. Tenemos, empezando por la rama de industrial, tendríamos lo que es el grado en ingeniería eléctrica, también tenemos el grado de ingeniería mecánica y luego dentro de lo que es la rama de minas tendríamos lo que son el grado en tecnología de explotación minera y por último uno de los grados que estamos viendo que es el que ahora mismo tiene más demanda, que es el grado en recursos energéticos. Eso en cuanto a las titulaciones. Si cuando veis y hagamos el recorrido por la escuela os daréis cuenta que es una escuela que es pequeña, que es coqueta, que lo bueno que tiene es que al no ser una escuela que es gran, no está masificado, prácticamente somos como una pequeña familia, todos nos conocemos y eso quiere decir que aquí cuando alguien viene es como venir a su casa. Así que cada alumno va a tener su nombre y apellido, si no va a ser un número más en la lista. Por eso os invito a que vengáis a conocernos y a pasear por aquí. Mi intención es daros un pequeño paseo por la escuela y enseñaros un poco nuestra historia y un poco lo que somos. Nosotros, para que nos hagáis una idea, pues nacimos el 14 de julio de 1777, es decir, tenemos 237 años, joven, o sea, no somos muy viejos, pero sí tenemos un espíritu joven a la vez, o sea, somos viejos y jóvenes, como queréis decir. Y en un principio nosotros estábamos en un edificio que se llamaba la Antigua Academia, que estaba ubicado en la parte antigua del casco de Almadén. A finales de los años 70, como consecuencia de que el edificio se quedó pequeño, de que nosotros pasamos de ser Escuela de Ingeniería Técnica Minera a ser también una escuela de Politécnica, escuela industrial, nos vimos obligados a cambiar de ubicación y entonces nos venimos a lo que es ahora mismo este actual edificio. Hacia finales de los años 70, en los años 74 más o menos, estamos en este edificio, pero este edificio no es lo que es ahora, sino que era lo que se llamaba la Real Cárcel de Forzados. La Real Cárcel de Forzados se tira abajo y como consecuencia se crea un nuevo edificio que es la escuela que entonces se llamaba la Escuela Politécnica de Almadén. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por la Escuela Politécnica de Almadén, os explicaré un poco las dependencias que tenemos y luego también os voy a explicar un poco qué es lo que estudiamos aquí, si os parece bien. Vale. Ahora mismo nos encontramos sobre las ruinas de la antigua cárcel, de la Real Cárcel de Forzados. La función de esta cárcel era principalmente, venían aquí presos que podían estar destinados a galeras, pero se le conmutaba la pena de galeras por lo que es la pena de prestar sus servicios en las minas de Almadén. De tal forma que ellos lo que básicamente hacían venían aquí y durante su estancia trabajaban en lo que era el desagüe de la mina como prácticamente esclavos, prácticamente lo que hacían era a cambio de su ración de pan y vivir, pues estaban aquí. Entonces, existe una galería. Lo que pasa es que ahora mismo no es transitable, que va directamente desde lo que es el patio de esta cárcel, que enlace directamente con la mina, por la que directamente los trabajadores, en aquel caso eran esclavos forzados, iban directamente todos los días, iban y volvían para el desagüe de las tareas de desagüe de la mina. Nos encontramos ahora en la segunda parte del Museo Histórico Minero Francisco Pablo Delgado. Este museo se inauguró en el año 1988. Y si nos fijamos en él, tenemos 2 partes. Tenemos una zona dedicada a lo que es todas las colecciones mineralógicas, de minerales, y tenemos una segunda parte dedicada a lo que es la minería histórica. En la parte mineralógica, la mayoría de los minerales que están aquí son procedentes de colecciones de particulares, son donaciones particulares y son de muy diversos lugares del mundo. Nuestro deseo pues, sería que todo el mundo los pudiese tocar, que todo el mundo los pudiese ver, pero por su elevado valor, pues tienen que estar, por desgracia, metidos dentro de las urnas, como veis. Especialmente los que están colocados en esta vitrina que tenemos aquí detrás y en aquella otra vitrina que tenemos aquí detrás.
Entonces veremos que tenemos desde mineral de oro hasta mineral de plata, o sea que es una cosa que vais a ver que tenemos de todo tipo de mineral. Y claro, como estamos en Almadén, pues tenemos que también tener nuestro producto estrella, el mercurio. Que si os fijáis, pues lo tenemos que tener metido en una urna totalmente precintado por el tema de protección medioambiental, para evitar que cualquier tipo de vapores de mercurio se transmitan al medio ambiente. Junto a esta pequeña vitrina de cinabrio de azogue, o mercurio, tenemos dos frascos, como veis, aparentemente este no tiene ningún peso, ¿eh? Esta es la medida de venta del mercurio en un frasco. Y si os dais cuenta, prácticamente lo puedo mantener con una mano, pero lo puedo mantener con una mano debido a que está vacío. Si ahora mismo intento hacer la misma operación con su compañero de al lado, la verdad es que la voy a ver y me la voy a desear. Prácticamente no voy a poder mover. ¿Por qué? Porque si todos recordamos, nuestro amigo mercurio tiene una densidad muy elevada. Es decir, que prácticamente 2 litritos, que es lo que puede caber aquí, más o menos, pues podría pesar unos 30 y tantos kilos. Bueno, ya nos encontramos en la parte histórica del museo y ya, como veis, el aspecto ha cambiado. Ya las vitrinas no contienen minerales, sino que podemos ver desde un poco la evolución de la metalurgia en lo que ha sido la mina de Almadén, desde sus orígenes, desde los hornos romanos hasta los hornos de Sabecas más modernos, o los hornos de Adular, Sabecas y Aluderes. Y podemos ver también, por ejemplo, en esta zona, una evolución, si se acuerdan ustedes un poco, los frascos de mercurio que hablábamos antes. Vemos desde el primitivo sistema de embalaje del mercurio hasta los sistemas más modernos, como les he enseñado al principio. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de la historia ha ido evolucionando. Bueno, junto a nosotros tenemos algo que puede ser interesante, como por ejemplo son los restos de la pila bautismal que se encontraba precisamente aquí, en la antigua Real Cárcel de Forzado. Es lógico pensar que podrían utilizarlo a lo mejor para los cristianos conversos en el momento de morir o algo parecido. Detrás de mí pues podemos ver una serie de escudos que se han ido recuperando de algunas casas especiales, de algunas frontales especiales, y también vemos pequeñas miniaturas donde se ven distintas imágenes de lo que era Almadén a lo largo del tiempo, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Justo un poquito más hacia el frente vemos la antigua casa de superintendencia. Por desgracia, esta casa de superintendencia era ya desaparecida, solamente se conserva esta parte frontal. Vemos también un poquito más a la izquierda, pero más hacia el frente, vemos un antiguo plano de lo que era la antigua academia. Y vemos también en este grupo dibujos hechos por antiguos alumnos de la escuela. Cuando estaban en lo que era la academia, vemos por ejemplo una locomotora. Son dibujos hechos totalmente a mano, todo con tinta y plumilla. Delante de nosotros tenemos una de las primeras máquinas de calcular que hubo en España. Vemos, por ejemplo, que tiene aquí su número de serie y era capaz de calcular con una precisión de hasta 8 dígitos. Es una de las pocas máquinas de este estilo que se conservan ahora mismo en España. Dentro del trabajo minero hay una parte muy interesante y necesaria siempre, que es la parte de topografía. En esta vitrina vemos en la estantería superior un conjunto de aparatos de topografía bastante antiguos, desde un nivel. Vemos un cronómetro de mina, vemos incluso una brújula excéntrica, que eran de los primeros sistemas que se utilizaban para levantar los planos de mina. En el segundo también vamos viendo otros sistemas de transporte, también de brújulas, donde el minero llevaba estos cajones y dentro llevaba todos los instrumentos y herramientas que necesitaba para tomar las mediciones en la mina. Aquí en la parte inferior vemos también una cadena decimétrica. Cada uno de estos trozos de cadena tiene una longitud determinada. Eran metálicas porque se consideraban que tenían menos deformación. Y en la parte inferior ya lo que vemos son útiles e instrumentos de análisis químico. Vemos, no sé si vemos aquí abajo una balanza de precisión perfectamente con todas sus pesas. Aquí también vemos aquí un instrumental del laboratorio de la Academia de Minas. Este es de principios del siglo XX. Y aquí, en esta otra vitrina, lo que ya tenemos es el conjunto, una colección de lámparas de mina. Vemos una colección de lámparas, junto con esta parte de abajo de las básculas, vemos desde lo que es una lámpara de mina de la típica lucerna romana, donde era la primera que teníamos, el paso ya al candil de Almadén, esta es la zona de Almadén, y luego ya pasamos hacia la zona de carburos de mina. Entonces aquí vemos el típico carburo de mina de Almadén, frente a la diferencia del carburo alemán, por ejemplo, que tenemos aquí, o el carburo austríaco que tenemos en otra parte, y ya las lámparas de seguridad muchísimo más modernas, como son las lámparas Davis.
Es un casco de cartón piedra, es un casco que se utiliza en la mitad del siglo XX, entonces a mí no me hubiese gustado estar en el cuerpo de este minero si no hubiese caído una piedra en la cabeza, porque la verdad es que con una protección como esa pues poco podíamos hacer. Vemos también las mascarillas del minero, que comparadas con los sistemas que utilizamos ahora, pues son bastante complejas, bastante pesadas y bastante farragosas. Vemos diferentes útiles como martillo de geólogo, nada en comparación con lo que se utiliza hasta ahora, o sistemas de telecomunicaciones o de comunicaciones como este teléfono antiguo de mina. Nada comparable con la situación. Y en este rincón vemos una de las antiguas tejas existentes en la cubierta de la cárcel, de esta cárcel, junto con una de las que tenemos aquí, con una pequeña inscripción también de teja grabada también del Hospital de Mineros. Bueno, delante de nosotros tenemos una colección de libros que podemos decir que son incunables. Lo bueno de estos libros, o lo importante de estos libros, son la fecha. Antes comentábamos que nuestra escuela se crea en el año 1777, el 14 de julio, bajo el reinado de Carlos III. Y estos libros tienen como fecha 1778. Son libros que están escritos en francés y son justamente un año posterior a la creación del centro. Estos libros, si nos acercamos y los vemos, veréis que son una preciosidad, tienen unos grabados que son muy bonitos y cómo se ve la tecnología minera que se empleaba en la época. Lo importante de estos libros es su origen, que es francés, porque estamos en una época en que la minería está dominada prácticamente por los ingenieros de mina franceses y luego va a ir evolucionando y va a ir pasando a evolucionar hacia el control por la minería de los alemanes. Como por ejemplo se puede ver a finales del siglo XVIII, en que las minas de Almadén son los ingenieros alemanes los que son los que organizan todo lo que es el sistema de explotación. Aquí ya tenemos unos libros que son ya un poquito, justo un siglo posterior, 1873, pero igualmente son también libros inclunables, también en francés. La mayoría, en este caso, son libros de geología. La geología sigue siendo más que nada terreno de franceses. Y por último, también vemos aquí en este grupo más tratados de mineralogía ya de 1913. Ya son de 1913. Entonces podemos ver que tenemos una evolución de 1700, final de 1700, 1800 y tenemos ya de principios del siglo. Este concretamente es de finales del siglo, en el que incluso vemos una mineralogía y superposiciones de diferentes imágenes. Pues aquí en esta vitrina tenemos todo una buena colección de mineral de cinabrio. ¿Qué es el cinabrio? Bueno, todos hemos oído hablar del mercurio, pues del cinabrio es la piedra donde podemos extraer el mercurio por proceso de destilación. Aquí, como veis, tenemos diferentes tipos y colores, lo que quiere decir que cuando vemos el cinabrio dentro de la naturaleza no tiene por qué tener el aspecto típico rojizo que encontramos aquí en Almadén. Por ejemplo, aquí tenemos uno muy parecido al nuestro que tenemos aquí en Almadén, que es el tipo rojizo, pero conforme vamos avanzando hacia acá, vemos cinabrio de Teruel con un aspecto diferente, o mismamente el cinabrio con oligisto de Granada, o ya vamos a la zona de Estados Unidos, donde vemos un cinabrio de California, otro cinabrio de California, diferentes tipos de cinabrio, incluso este que tenemos aquí. Bueno, este concretamente vemos que es de la mina de Santa Bárbara, de Huancavelica, Perú, donde en el siglo XVII se explotó esta mina con la opción, como opción a la mina de Almadén, para directamente poder obtener allí el mercurio para mezclarlo con la plata y proceso de amalgamación, pues poder extraer la plata, el metal de plata. Aquí seguimos viendo más cinabrios de Estados Unidos, mineral de cinabrio de Almadén, donde se ve su claro aspecto rojizo en una ropa de cuarcita de color oscuro. En este tenemos la suerte de ver incluso los cristales de cinabrio, pero no es habitual verlo en forma cristalizada, sino lo habitual es verlo justo como aparece en la derecha, que es de forma masiva. Aquí tenemos más ejemplos de cinabrios, por ejemplo tenemos aquí de Castellón, o tenemos aquí también de Castellón, o de la mina de Guadalajara, que es una zona cercana al Madrid. O incluso tenemos aquí una varita, ahí al fondo, que ya tiene mezclas de cinabrio totalmente diferentes de lo que hemos visto anteriormente. Este es el edificio de laboratorios, se llama Casiano de Prado, y es un edificio pues que tiene un sistema de climatización eficiente basado en energías renovables y sobre todo en la energía geotérmica. O sea, toda la energía que consume este edificio se genera a partir de energía geotérmica, que no es más que aprovechar pues, un intercambio de calor, agua-tierra, pues, para tener mayor eficiencia que los sistemas convencionales. Este sistema obtiene, como os he dicho, toda la energía a partir del subsuelo y mediante una bomba de calor, pues lo que hace es transferirlo al edificio, y utilizamos sistemas de distribución como pueden ser superficies radiantes, bien suelo radiante refrescante y techo radiante refrescante, y luego pues utilizamos
ventilación por desplazamiento, utilizando unidades de tratamiento de aire de elevada eficiencia. Digamos, una de las peculiaridades también es que tenemos un sistema de caudal variable, o sea que en función solo entra aire dentro del edificio cuando hay gente, con lo que eso pues supone un ahorro importante en cuanto a consumo energético. Esta es la sala técnica, es el corazón al final de todo el edificio. Y aquí es un poco pues donde están todos los componentes que forman parte de esa instalación renovable que os he comentado. Aquí pues en esta zona tenemos las sondas geotérmicas, al final es la fuente de generación energética. Aquí es donde extraemos el calor, funcionando en calefacción lo que hacemos es extraer el calor de la tierra para pasarlo dentro del edificio, y funcionando en refrigeración lo que hacemos es coger el calor que hay en el edificio y meterlo en la tierra. O sea, estamos haciendo un intercambio energético con la tierra. Eso se realiza mediante unas sondas de calor geotérmicas. Aquí tenemos las diferentes sondas, tenemos 9 sondas horizontales de distintas formas. O sea, aquí un poco lo que buscamos también es que esto sea un banco de ensayos a escala real en cuanto a sistemas de climatización. Tenemos 9 sondas, pero ninguna de ellas es igual. O sea, tenemos todas las sondas que hay posibles en el mercado horizontales, y al final pues tenemos varias agrupaciones entre ellas pues para ver cómo influyen parámetros tan importantes en computaciones geotérmicas como la profundidad de los sondeos, el material utilizado, las configuraciones, si es sonda simple o sonda doble, y el tipo de relleno. Con lo que aquí pues se puede saber qué tipo de sonda es la más adecuada en cada caso. Luego pues adicionalmente a esas 9 sondas horizontales tenemos aquí 3 juegos de 3 sondas en serie Helix helicoidales, que son unas sondas nuevas que han salido también, y aquí pues vamos a ver cómo funcionan y cómo se comportan en climas como el nuestro. Pues bien, aquí tenemos toda la captación geotérmica, se capta la energía y viene al evaporador de la bomba de calor, que es este componente que hay aquí, y luego este equipo pues lo que hace es acondiciona esa potencia, esa energía captada de las sondas geotérmicas, lo acondiciona y ya genera energía pues en unas condiciones para poder meterla dentro del edificio. Y para esto trabaja contra un tanque de inercia, que es aquel depósito grande que tenemos allí. Trabajamos contra un tanque de 750 litros para evitar arranques innecesarios de la bomba de calor geotérmica. Y luego pues ahí tenemos un colector de impulsión, que es el de allá arriba. Ahí veis el colector de impulsión, y desde aquí ya distribuimos la energía pues a los diferentes consumidores. Tenemos superficies radiantes, como os he dicho antes, con suelo radiante, y luego también tenemos techo radiante. Aquí pasa lo mismo un poco con las sondas. Con el suelo radiante sería suficiente, pero vamos, como queremos investigar, analizar y ver qué sistema se comporta mejor, pues aquí tenemos las dos opciones. Tenemos suelo radiante y techo radiante, pues para ver en qué época del año se comporta mejor cada sistema, poder hacer comparaciones entre ellos y demás. Luego, el tercer consumidor que tenemos aquí de energía es la unidad de tratamiento de aire, que es una unidad que tiene bastante recuperación energética, es 100% aire exterior, con lo que, o sea, de la unidad de tratamiento de aire parten 2 redes de conductos, una de impulsión y otra de retorno. La red de conducto de impulsión sale de la unidad de tratamiento de aire, que está puesta en cubierta, y llega hasta una de las 8 estancias que tenemos dentro del edificio. Y en cada una de esas estancias también tenemos una red unos conductos de retorno, con lo que en cada aula hay una red, hay una rejilla de impulsión y una rejilla de retorno. Con lo que hacemos es ese aire que mete la unidad de tratamiento de aire entra a baja velocidad, 0,5 metros por segundo, y a una temperatura moderada, unos 19 grados, cae al suelo, el aire se difunde por toda la estancia, y al final pues las cargas, las pruebas personas, los equipos y demás es lo que hace que ese aire se mueva y suba y salga por la rejilla de retorno. Y en esta unidad de tratamiento de aire lo que hacemos es ese aire que sale, que está cargado térmicamente, lo intercambiamos energía con el aire que entra, que está más frío, con lo cual tenemos una recuperación energética importante. Y luego pues la última toma, la cuarta que tenemos allí, es para el precalentamiento de ACS. Al final aquí lo que hacemos es precalentar el agua caliente sanitaria hasta 40 grados, aprovechando la energía geotérmica, y el último salto de temperatura que necesita el agua caliente sanitaria pues se hace mediante termos eléctricos en el interior del edificio. Así, y luego pues una instalación de este tipo, la puedes hacer todo lo bien que quieras, pero si no tienes un sistema de control adecuado, pues la instalación no funciona. Aquí tenemos pues toda esta parte, la parte tanto de eléctrica como de control de la instalación. Aquí tenemos los PLCs con sus entradas analógicas, digitales, sus salidas y demás. Y este es un poco el cerebro de la instalación. Tiene sondas de temperatura ambiente, sondas de temperatura exterior. Cada estancia tiene sondas de temperatura y humedad para controlar el suelo. Tenemos en la unidad de tratamiento de aire sondas de filtros sucios. Está todo bastante instrumentado, y más que queremos instrumentarlo ahora. Ahora pues
Esto está funcionando, el edificio lleva un par de meses funcionando correctamente, sin ningún tipo de problema con este tipo de sistemas. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a implementar nuevas soluciones y a empezar a instrumentar un poquito más toda esta sala técnica para poder seguir la investigación que tenemos prevista hacer en ella y obtener resultados que puedan ser útiles pues, para las empresas del sector, las empresas de climatización. O sea, aquí lo que queremos hacer es una investigación muy aplicada y que tenga pues, unos resultados reales pues, para las empresas que se dedican a este tipo de cosas. Y se pueden hacer estudios, se puede monitorizar las bombas de calor y ver pues, cómo se comportan durante un año entero, ver los rendimientos que tiene puntuales, semanales, mensuales, anuales. Igual pues podemos trabajar también con las unidades de tratamiento de aire pues para ver cómo se comporta, también ver la diferencia que hay entre trabajar a caudal constante y caudal variable, porque tenemos la opción de ir a caudal constante en el que las compuertas siempre están abiertas, o bien a caudal variable en el que las compuertas se abren y cierran en función de unos detectores de presencia que tenemos en cada estancia, con lo que eso supone un ahorro energético importante, pero lleva un pequeño sobrecosto en cuanto a la instalación, porque tienes que meter variadores de frecuencia y demás. Pero vamos, en definitiva, pues son una serie de estudios y de análisis que se van a abordar aquí durante los próximos meses y años, con lo que realmente pues esto, como os decía antes, es un banco de ensayos a escala real en técnicas de climatización. Y muestra ello también es la amplitud de esta sala. Las salas técnicas normalmente son mucho más pequeñas, pero esta sala tiene esa amplitud pues porque podemos comprobar cualquier componente de la instalación y lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, pues ahora tenemos esta bomba aquí colocada, la analizaremos, la estudiaremos, pero vamos, es muy probable que en un tiempo pues pongamos aquí otra bomba al lado, esta la dejemos fuera de servicio y pongamos la otra y podamos chequear y analizar también esa bomba, y así con cualquiera de los componentes que forman parte de la sala técnica. Igual se podrá hacer en cubierta con la climatizadora que tenemos, la unidad de tratamiento de aire y todo. O sea que realmente pues este edificio está climatizado con un sistema de energías renovables, pero en sí pues esto es un pequeño laboratorio en cuanto a distintos componentes de sistemas de climatización. O sea que aquí pues podemos ir cambiando los distintos componentes sin dejar nunca de climatizar el edificio, que es la función principal.